soy Asiertro. En el último capítulo de Cocoon Cake van a ver ustedes a los personajes consumir ingentes cantidades de drogas. Cantidades tan grandes que ningún organismo humano podría soportarlas. Este es un mensaje para todo el mundo que ve la serie. Las drogas no son buenas. No hay que tomarlas. Pero si, por lo que sea, se compran y se tiene demasiada, pues se invita. Se comparte. Las drogas, si se tienen, hay que compartirlas. Que no hay que tener, pero llegado al caso de que sobran, mejor compartir. Podría haber cogido una pistola más chica, cojones. ¿Cómo los cojones? Tanta pistola grande y al final lo he matado yo. Sí, ¿serán tus 3 balas o mis 30? Ya será para menos. Che. Flipa. Venga, te invito a no serpiente mutante. Vale. Pete, Dan Marino, ¿he sido un buen perro? telepático. Sí. Sí. Ha sido un buen perro. Telepático. Es verdad. Pero no se preocupe, Dan Marino. Este no es mi final. ¡La droga! ¡Ya! ¡No!
¡Sapit! ¡Matasteis a Curtis! Y por vuestra puta culpa me estoy perdiendo la telenovela de la 1, en la parte en la que se besan. Esa droga era de mala calidad. ¡Nos va a dar! ¡Está llegando! ¡Hola! Hola niños, soy el búho leccionador. Se estarán preguntando qué es la bajona. Bien, la bajona es cuando tomas droga de mala calidad y te sienta mal. Puedes vomitar, llorar y extrañar a tu mamá. Y bueno, con esto se despide el búho leccionador. Disfruten del resto de Cuscus Cat. ¡Hasta la próxima! En 3, a ver. Chicos, ¿le he dado alguno? ¡No! ¡A ninguno! Señor ninja, ¿puede dejar de pisarme, por favor? Tregua, por favor, tregua. Habéis sobrepasado todas las líneas posibles. Os hemos avisado y habéis hecho oídos sordos, sobre todo tú. Pero los peores, sin duda, habéis sido vosotros. ¿Nosotros? Pero si no hemos hecho nada. Pero cabrones, si queríais dispararme. Silencio, humanos. Vuestras disputas nos resultan banales. Estamos en una eterna misión que habéis decidido interrumpir y por ello merecéis la muerte. Chicos, a ver. Chicos, escuchadme. Aquí ninguno somos ningún ejemplo a seguir, incluyéndome a mí. Llegué a esta ciudad hace una semana aproximadamente y vi una ciudad autodestruyéndose. Pero no por eso no se merece una oportunidad, 2 o 3. Dan Marino, ¿está hablando de sí mismo? Es una anáfora. ¡Metáfora! Bueno, metáfora, anáfora, es lo mismo. Lo que quiero decir es porque las cosas no se hablan tranquilamente tomando un cafelito. Solamente eso. ¿Qué os parece? Mañana a las 4, en el bar de siempre.
De acuerdo, humanos. Y render. Pero vamos a ver, explícame una cosa. ¿Tú que eres Pete, mi padre desaparecido o qué cojones eres? Dan Marino, yo soy lo que se conoce como un render. Pues si eso tiene nombre de página porno. Ciertamente, Dan Marino, somos almas con la capacidad de viajar físicamente entre dimensiones. ¿Y eso qué tiene que ver con Pete? Pete fue el nombre que usted me puso. Mi nombre real de render es Crimson. Podías habérmelo dicho antes. Me gustaba Pete. A mí me gusta Dan Marino, es un buen nombre. Ciertamente, Dan Marino, lo es. Bueno, entonces, explícame eso, ¿de qué va lo de los renders? ¿Has visto Doctor Who? La verdad es que no. Yo tampoco. Pero por lo que me han contado, funciona parecido. En la dimensión de los Gun Rider muere un Gun Rider al mismo tiempo que yo en esta y el universo nos conecta. Joder. En fin, mira, voy demasiado drogado como para seguir con esta conversación. Gracias por dejarme el tiro final y eso. Tío, ¿te puedes callar la boca un rato? Es que siento que el cuerpo se me deshace. Sí, vale, perdón. Oye, al final, al detective este, ¿qué hacemos? ¿Lo vamos a dejar ir o qué? Tío, yo qué sé, joder. Oye, ¿tú de qué palo vas? Buena pregunta, tío. ¿Quieres un cigarrillo? Venga. Mierda, queda uno. ¿Lo compartimos? Está medio empezado también, ¿no? Tiene baba, coronavirus, bueno. Los que no matan gorda. Tío, todo el mundo dice, herpes zóster, haz esto, herpes zóster, haz lo otro. Pero nadie se para, me mira a los ojos y me pregunta, herpes zóster, ¿has tenido un buen día? ¿Has tenido un buen día? ¿Herpes zóster? Es lo más bonito que me han dicho nunca, tío. Lo que tiene la droga. Tú sabes que yo me drogo mucho, ¿no? A mí me lo vas a contar. Dan Marino, le tengo mucho aprecio, pero temo que nuestros caminos se separan. No iré mañana al café. ¿Pero por qué? Si parecía que le habías caído de puta madre. Sí, pero tengo la sensación de que si voy mañana al café quedaré atado a una tarea para la que no estoy preparado. Tengo que marchar y forjar mi propio destino. La verdad que no sé qué coño me estás diciendo, pero suena muy bonito. Espero que tengas suerte en tu aventura venidera. Y por cierto, quítate los ajos que no vea cómo apestan, macho. Tomaré nota de sus consejos, Dan Marino, y sepa que siempre tendrá un lugar en mi corazón. ¿Zapatita? Mira, sé que no me conoces, ¿vale? Pero he de contarte una historia. Solo espero que algún día puedas entenderla. Yo tenía un amigo, ¿vale? Éramos inseparables, como uña y carne, pero irónicamente esa misma unión fue la que hizo que nos separáramos. Fue mi culpa. Fui débil y en ese momento de debilidad, incapaz de
valorara toda la ayuda que tenía a mi alrededor, caí en las drogas. Pero no caí sola. En mi desesperación me aferré de la mano de mi amigo y lo arrastré conmigo. No fue justo. Es la verdad. Lo peor es que tras mucho esfuerzo, mucho tiempo, yo pude salir, pude rehabilitarme y seguir con mi vida, pero él no. Y desde entonces quise ayudarlo, quise sacarlo del pozo en el que cayó por mi culpa. De verdad, juro que hice todo lo que estaba en mi mano, pero no pude. Y él sigue ahí a día de hoy, en la oscuridad, sin ni siquiera darse cuenta de ello. Alejándose de todo, incluso de mí. Y ese amigo eres tú, Ren. Y sé que fue por mi culpa. Y desde ese día llevo un peso a mis espaldas que no me deja vivir. No pido ni que me entiendas, ni que me perdones, pero solo necesitaba decírtelo. Fuera. No me caes bien. No te conozco y ni siquiera me caes bien. Fuera, por favor. Coges, te levantas y te vas. Tampoco es tan difícil. Camarero, ¿3 cervezas para ellos? Para ti, él no quiere nada. Para mí, un irlandés. Ay, perdona, la costumbre. Un café solo. ¿Y para vosotros? Dos cafés. Pues eso, 2 cafés. Oye, ¿y se puede saber por qué tenemos que ir puestísimos para veros? A ver, yo me quejo. Y no solo los vemos, también podemos tocarlos. ¡Hostia, me he quemado! Así es. La droga que consumís altera vuestra química cerebral hasta el punto de transportaros de forma más o menos física al limbo. ¿El limbo? ¿Qué coño es eso? Pues es un juego que está bastante guapo. No está nada mal, ciertamente. Pero no, el limbo al que hacemos referencia es el espacio entre las diferentes líneas. ¿Las dimensiones queréis decir? Sí. El limbo permite a gente como vosotros viajar entre las dimensiones. Es como el aire en relación con el sonido. Sin aire donde vibrar, el sonido no viaja. Ahora bien, nosotros, los Seekers, vivimos en este limbo, protegiendo las líneas que nos corresponden por orden de la naturaleza. ¡Joder! Me va a reventar la cabeza. Tampoco es tan difícil. Tío, en un minuto que llevan aquí han confirmado 15 de mis teorías y me han abierto la puerta a un montón de nuevas teorías súper locas. ¿Qué pasa si los árboles conscientes vienen de otra dimensión para controlarnos con sus frutas? No lo hacen. ¡Ajá! ¡Pero existen! Bueno, ¿y qué de Crimson? Él no es un Seeker. Tenía otra palabra, ¿cómo se llamaba? Crimson es un render. Eso, un render. Por lo visto también podía viajar entre otras dimensiones. Perdón, estoy muy drogado. Crimson podía viajar en otras dimensiones. ¿Qué diferencia hay? Los renders son seres de naturaleza física. Nosotros no podemos manifestarnos físicamente. Podemos interactuar con lo material y ser vistos por los que consuman la droga, pero nada más. Por otro lado, cualquiera podría ser un render si tiene la suerte de nacer con esas habilidades. ¿Y entonces qué diferencia hay con ellos?
Me acabo de enterar que existes. Sí. Yo igual. Yo creo que nuestros jefes no saben ni que existen los renos. Bueno, y de vosotros ya... Por favor. ¿Cómo que jefes? ¿Pero a qué mierda os dedicáis vosotros? A secuestrar gente. Sí, de eso ya me he dado cuenta. Pero no como tú te piensas. Nuestros jefes odian el término secuestro. Prefieren recuperaciones. Recuperamos a personas que han muerto en nuestra dimensión, extrayéndolas de otras. Explotando cada dimensión hasta romper el tejido de su realidad. No sabíais dónde os estabais metiendo. Nos estábamos metiendo para ganar pasta, ¿eh? Eso es donde nos estamos metiendo. Ya no más. O paráis u os destruiremos. Está hecho. No os preocupéis. Podéis viajar entre dimensiones, pero nada de alterarlas de forma excesiva. ¿Entendido? Por supuesto, no es claro que no. Vaya flipado. Aquí traigo vuestro pedido. Ay, muchas gracias. A ver, los cafelitos, son claro, café marrón, rico de todo. Dan Maray. Y las cervecitas. Y para ti. La primera gratis. Guapo. Señores, invita a la casa. Un poquito para ti. Otro poquito para ti. Y bueno, ya que estamos, un poquito para mí. ¿Y para mí no o qué? Aquí está para una rayita, ¿verdad? O para dos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Línea de las mariposas zombies. Exactamente. Llegamos allí y nos encontramos a una mariposa render desubicada. Acababa de transformarse en un hombre caballo de la línea antiantropomorfa y estaba temblando en un rincón, defecándose encima prácticamente. Bueno, gente, Ronaldo y yo nos vamos ya. Lo dejamos todo pagado, ¿vale? No destruyáis el tejido de la realidad. ¿Qué va, qué va? No lo haremos. Escúchame, no te pares en la barra, que no tengo dinero para mi café. Yo tampoco. ¿Ocurre algo? Sois uno de los grupos más problemáticos a nivel interdimensional. ¿Habéis visto cómo somos unos cracks? Han tenido que venir seres de dimensiones raras, cosas, para detenernos. No solo sois vosotros tres. Vuestra empresa hace daño al multiverso. Debe ser destruida. Pero si ya hemos dicho que vamos a dejar el trabajo, ¿qué más queréis? No somos los únicos Seekers que hay ahí fuera. Y no todos estarían de acuerdo con esta reunión. ¿Y qué nos vais a matar sin más? No. Queremos destruir vuestra empresa, pero no tenemos permitida tanta intervención, así que la destruiremos a través de vosotros. Wow.
Bueno, ¿qué aventuras nos deparará el futuro? Yo me voy a casa a escribir todo esto antes que se me pase el ciego. Quizá mañana vaya a rehabilitación. Depende de cómo sienta la siesta. Suena fantástico, divertidísimo. Lo cierto es que intentaba ser family friend para los niños que vean la serie. Bueno, nos vemos, tío. Ágata, te quiero. ¿Tú me quieres? Lo imaginaba. En fin, voy a llamar a Curtis. ¡Un momento! ¡Me cago en la puta! A veces mi cabeza no para de girar y veo dimensiones que no puedo explicar. Dentro de mi mente, sonido infernal, voces que me dicen cómo debo actuar y no sabe la verdad. Ya no hay nada que arreglar y me muevo siempre